Algo inusual te va a suceder esta noche, pero no es casualidad que estés aquí. Tú fuiste guiado hasta este momento, y es importante que escuches este mensaje justo antes de dormir, porque solo cuando tu mente se relaja, cuando las ondas cerebrales comienzan a descender, es que puedes recibir la información que realmente transforma tu vida. Tu mente necesita estar en el estado correcto para abrir esa puerta invisible que conecta tu conciencia con el diseño invisible de la realidad. Este no es un vídeo más. Este es un código, una semilla de despertar que solo germina en el silencio, cuando todo lo externo se apaga. Prepárate, porque después de escuchar esto, la forma en que ves tu vida ya no será la misma. Seguramente lo has escuchado antes. Vivimos en una simulación. Y aunque suene a ciencia ficción, la física cuántica moderna empieza a revelar que esto no está tan lejos de la verdad. Según el principio de superposición cuántica, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que alguien la observa. Solo entonces colapsa en una sola realidad. ¿Qué significa esto? Que lo que llamamos realidad no está allí de forma sólida y fija. La realidad se define en el momento en que tú pones tu atención. Como lo afirma el Dr. Joe Dispenza, donde tú pones tu atención, tú pones tu energía. Y donde pones tu energía, ahí crece tu realidad. Lo que percibes como sólido, permanente, definitivo, es solo una interpretación de tus sentidos. Pero tus sentidos te engañan. ¿Sabías que el ojo humano solo percibe menos del 1% del espectro de luz visible? Menos del 1%. Y lo más fascinante es que cada persona percibe ese 1% de forma distinta. Entonces, ¿por qué insistimos en creer que esta versión limitada es la verdad absoluta? La palabra ilusión viene del latín illusio, que significa engañar. Y eso es exactamente lo que hacen tus sentidos, te hacen creer que lo que ves es todo lo que hay. Pero detrás de la forma existe el campo cuántico, el campo invisible donde todo ya existe y que responde a tu conciencia. Cuando tomas la realidad física como la única verdad, le das un peso excesivo a todo. Y ese peso, ese apego, es lo que impide que crees la vida que realmente deseas. Pero cuando entiendes que estás dentro de una simulación, una realidad maleable, todo cambia. Y ahora estás a punto de aprender cómo empezar a controlarla. Imagina que estás caminando por una acera. Es un día tranquilo. El sol te calienta el rostro y tú simplemente caminas. Cada paso es natural. No hay miedo, no hay presión. Ahora imagina exactamente esa misma acera, pero suspendida a 200 metros de altura. No ha cambiado nada, solo tu percepción del riesgo. Ya no caminas, te tensas, dudas, temes. Y aunque sabes cómo caminar, cada paso te pesa como si llevaras el mundo sobre los hombros. Este es el mismo camino, pero tu mente ha cambiado por completo. Y así estás viviendo tu vida. Cada decisión, cada conversación, cada cambio, la estás caminando como si fuera una cuerda floja, como si cada paso determinara si vas a caer o a sobrevivir. El miedo al fracaso, a equivocarte, a tomar una mala decisión, te mantiene congelado. Como dice el Dr. Joe Dispenza, cuando vivimos en el miedo nos enfocamos en lo que no queremos, y lo que no queremos es exactamente lo que creamos. Le das tanta importancia a cada paso que te desconectas del juego, del aprendizaje, del disfrute. Y eso es lo que te hace caer, no la situación, no la realidad, sino el peso que tú mismo le estás poniendo. La vida no se creó para que la camines como si estuvieras a punto de caer. La vida es una acera en el parque, pero tú la has transformado en una cuerda floja.
Y ha llegado el momento de volver al suelo, de volver a confiar. Cuando comprendes de verdad que esta realidad es una simulación, todo se transforma. Dejas de tomar las cosas tan personales, dejas de vivir desde el miedo y empiezas a experimentar la vida con una ligereza nueva, una libertad que antes no sabías que existía. Porque entiendes que nada es tan definitivo como parece, que todo es moldeable, que todo responde a tu conciencia. Ya no caminas con miedo, caminas con propósito. Ya no te obsesionas con el resultado. Te enfocas en tu estado interior, porque entiendes que la vida no sucede afuera. La vida responde a lo que tú sientes, piensas y crees por dentro. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no eres víctima de la realidad, eres el creador de ella. Comprender que estás dentro de una simulación te permite relajarte, te permite jugar, manifestar, caer y levantarte sin miedo. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la magia. Cuando dejas de sobrevivir y empiezas a crear. La primera clave para controlar la simulación es controlar tu proceso mental. Tu mente es el motor que alimenta la realidad. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, es como un comando enviado al sistema, un mensaje al universo sobre qué tipo de experiencia estás listo para recibir. Pero aquí está la verdad que nadie te enseñó. El universo no responde a lo que piensas ocasionalmente. Responde al promedio de tus pensamientos, a lo que piensas constantemente. Si tienes 5 pensamientos positivos al día, pero otros 55,000 son de miedo, duda o carencia, ¿qué crees que va a reflejar la simulación? Joe Dispenza lo explica así. El 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de programas inconscientes, hábitos y patrones repetidos. Y eso es lo que el universo replica, no lo que deseas, sino lo que sostienes. Por eso el poder no está solo en lo que piensas, sino en donde pones tu atención. Porque donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y lo que sostienes con tu energía florece. Controlar tu proceso mental no es reprimir pensamientos, es elegir con conciencia a que le das poder. Te estás exigiendo como si tu valor dependiera de hacerlo todo perfecto. Cada error lo ves como una sentencia. Cada pausa, como una amenaza. Y así, poco a poco, vas perdiendo la alegría de simplemente estar vivo. Te levantas cada día cargando un ideal imposible, una versión de ti que no falla, que no duda, que siempre acierta. Y eso te drena. No es la vida lo que pesa, es la expectativa que has puesto sobre ti. Te aterra perder el control. Te aterra que algo se salga del guión. Pero la vida real no tiene guión. Tiene momentos. Tiene lecciones. Tiene sorpresas. Y todo eso es parte del plan, aunque a veces duela, aunque no lo entiendas al principio. Como dice el Dr. Joe Dispenza, la única forma de cambiar tu realidad es cambiando tu estado del ser. No puedes seguir pensando igual, sintiendo igual y esperar que todo a tu alrededor cambie. Es desde dentro que empieza la transformación. Cuando sueltas el perfeccionismo, la vida te empieza a respirar distinto. Cuando dejas de exigirte tanto, empieza a abrirse espacio para lo nuevo, para lo auténtico. Para ti. No viniste aquí a caminar sobre fuego todo el tiempo. Viniste a experimentar, a crear, a aprender desde el amor. Y eso solo sucede cuando eliges soltar el miedo y volver a tu centro. A veces sientes que todo depende de ti. Que si tú no lo haces perfecto, todo se desmorona. Cargas con responsabilidades, expectativas, miedos y promesas no cumplidas. Y sin darte cuenta, vas viviendo como si estuvieras en una guerra constante con la vida. Cada conversación,
cada mirada, cada elección, se vuelve una prueba. Una evaluación invisible que determina si eres suficiente, si lo estás haciendo bien, si estás avanzando como deberías. Pero ese deberías no es real. Es una construcción de tu mente, alimentada por años de condicionamiento, por voces del pasado que aún viven en tu interior. Y entonces te das cuenta, no estás agotado por la vida. Estás agotado por tu forma de pensarla. No es el camino lo que te pesa. Es la historia que te estás contando mientras lo recorres. Una historia donde siempre estás a punto de fallar. Donde nada es suficiente. Donde la presión nunca cesa. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no puedes crear una nueva realidad desde el mismo estado de conciencia que creó la antigua. Y ese estado, muchas veces, está sostenido por el miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser amado. Miedo a no tener control. Pero el miedo no es una brújula confiable. El miedo te encierra, te encoge, te desconecta. Y cuando vives desconectado de ti, de tu verdad, de tu poder creativo, todo parece cuesta arriba. Empiezas a sobrevivir en lugar de vivir. A cumplir en lugar de disfrutar. A controlar en lugar de confiar. Pero todo puede cambiar en un instante. El instante en que decides mirar hacia adentro y no hacia afuera. El momento en que comprendes que la vida no es un examen. Que estás aquí para experimentar, para expandirte, para evolucionar a través de cada error y cada acierto. Cuando te das cuenta de que esta realidad es una proyección de tu estado interior, todo se reconfigura. No se trata de que las cosas afuera cambien mágicamente. Se trata de que tú cambias por dentro y, al hacerlo, todo empieza a responderte de otra manera. Dejas de pelear con la incertidumbre. Dejas de temerle al futuro. Dejas de buscar aprobación en los ojos de los demás. Y comienzas a vivir desde tu centro. Desde tu verdad. La paz no está al final del camino. Está en cómo caminas. La abundancia no está afuera. Está en cómo vibras. La libertad no está en tener todo bajo control. Está en soltar el control y confiar en que el universo te sostiene. Tú no viniste a demostrar nada. Viniste a recordar quién eres. Viniste a despertar. Y en ese despertar, comienzas a jugar el juego de la vida con ligereza, con gozo, con propósito. Porque ahora sabes que nada está en tu contra. Todo está ocurriendo para ti. Cada desafío es una oportunidad. Cada caída, una iniciación. Cada final, una puerta. La vida no es una cuerda floja. La vida es un río, y tú puedes dejar de nadar contra la corriente. Puedes rendirte, no desde la derrota, sino desde la confianza. Porque rendirte no es renunciar. Es aceptar el momento presente como la plataforma para crear lo que sigue. Y en ese estado, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu mundo cambia contigo. Ese es el verdadero trabajo. Esa es la verdadera transformación. Hay momentos en los que simplemente te detienes. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir como antes. Es como si tu alma, cansada de sobrevivir en piloto automático, dijera basta. Basta de exigirte tanto. Basta de intentar encajar en lugares que no te nutren. Basta de ignorarte mientras intentas ser lo que los demás esperan. Has estado caminando durante años sobre una cuerda invisible, tratando de mantener el equilibrio entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre lo que eres y lo que el mundo espera que seas. Y ese esfuerzo constante te ha drenado.
No del todo, pero sí lo suficiente como para que hoy te preguntes, ¿es este realmente el camino? Tu mente se ha acostumbrado a proyectar futuros catastróficos, a imaginar escenarios donde todo sale mal, donde fallas, donde no llegas. Y entonces vives reaccionando, anticipando el golpe, tratando de evitar que el dolor te alcance. Pero el dolor no está fuera, está adentro. Y no es producto de lo que te falta, sino de lo que no te estás permitiendo ver. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no podemos crear una nueva realidad desde el mismo estado emocional que nos mantuvo atrapados en la antigua. Y esa emoción dominante, esa que se ha vuelto familiar como una vieja amiga que ya no quieres pero no sabes cómo soltar, es el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perderlo todo si te atreves a cambiar. Pero ¿y si te dijera que nada se pierde cuando eliges tu verdad? ¿Y si el salto que tanto temes no es al vacío, sino a tu propia libertad? ¿Y si no viniste a sobrevivir este mundo, sino a reescribirlo desde dentro? Esta vida no es una prueba. Es un campo de entrenamiento para recordar tu poder. Y cada experiencia, incluso las más difíciles, te han estado preparando para este momento, para este despertar, para esta expansión. Sí, has cometido errores. Sí, has sentido miedo. Sí, hay días en que te cuesta ver la salida. Pero aquí estás, respirando, presente, consciente. Y eso ya lo cambia todo. Porque el presente es el único lugar donde puedes cambiar tu destino. No desde la lucha, no desde el control, sino desde una rendición consciente, una apertura honesta a lo que realmente eres, energía creadora, conciencia pura manifestándose a sí misma en una experiencia humana. Tu mente quiere respuestas, pero tu alma solo quiere verdad. Y la verdad es que no necesitas hacerlo todo bien para ser merecedor. No necesitas tenerlo todo resuelto para avanzar. No necesitas estar completamente sanado para empezar a vivir desde el amor. La transformación comienza cuando dejas de escapar. Cuando miras de frente lo que has evitado por tanto tiempo. Cuando te abrazas incluso en tu versión más rota. Porque es ahí, justo ahí, donde el alma florece. No en la perfección, sino en la autenticidad. Dejar de controlar no es debilidad. Es sabiduría. Es reconocer que hay una inteligencia más grande en movimiento. Una fuerza que no te exige sacrificio, sino presencia. Que no te pide perfección, sino entrega. Que no te juzga por tus errores, sino que te guía con paciencia a través de ellos. Y en esa rendición, en ese soltar, tu energía cambia. Tu campo se expande. Y todo en tu realidad comienza a reordenarse en función de esa nueva frecuencia. Lo que antes parecía imposible, ahora empieza a fluir. Lo que antes dolía, ahora se transforma en comprensión. Lo que antes pesaba, ahora se convierte en impulso. Ya no necesitas seguir viviendo desde la urgencia, desde el tengo que, desde el miedo a no llegar. Puedes vivir desde la calma, desde el gozo, desde el amor profundo a cada parte de ti, incluso a las que todavía estás aprendiendo a integrar. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus errores. Tú no eres tu historia. Tú eres la conciencia que observa, la luz que transforma, el canal por donde se manifiesta lo divino. Y eso no puede ser tocado por el miedo. Eso es eterno. Así que vuelve a ti. Vuelve a tu centro. Respira profundo.
Siente el momento presente como tu única verdad. Y desde ahí, crea. Crea con intención. Crea con propósito. Crea con la certeza de que ya eres todo lo que necesitas ser. Y que lo que viene será, inevitablemente, una extensión de tu nueva vibración. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y ese cambio ya ha comenzado. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar, no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia adentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Ese es el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo en el que dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir por dentro. Un ciclo en el que dejas de reaccionar a la vida y comienzas a crearla desde un estado de presencia. Un ciclo donde el silencio ya no te asusta, sino que se convierte en tu santuario. Has vivido mucho tiempo en modo defensa, esperando lo peor. Preparándote para ser herido, esperando el rechazo, la pérdida, el fracaso. Y al hacerlo, sin querer, has atraído justo eso, más razones para desconfiar. Como dice el Dr. Joe Dispenza, cuando vives desde el pasado, estás creando el mismo futuro una y otra vez. Estás proyectando viejas emociones, viejos traumas, viejos pensamientos sobre un lienzo nuevo. Y así, la vida se convierte en una repetición disfrazada de cambio. Pero no estás condenado a ese ciclo. Tú puedes interrumpirlo. Tú puedes convertirte en el observador de tus pensamientos. Puedes elegir una nueva vibración. Puedes dejar de reaccionar desde la herida y empezar a responder desde la conciencia. Eso requiere coraje, porque implica mirar donde no querías mirar. Implica reconocer que has estado dormido, no por ignorancia, sino por protección. Dormido para no sentir. Dormido para no recordar. Dormido porque dolía demasiado ver con claridad. Pero el alma siempre espera. La conciencia nunca se apaga. Y en el momento perfecto, empieza a despertar. Al principio, el despertar puede sentirse como caos. Tus antiguas certezas se caen. Tus relaciones cambian. Tu forma de trabajar, de vivir, de hablar, todo empieza a reconfigurarse. Y sientes miedo, porque el ego se aferra a lo conocido, incluso si eso conocido te daña. Pero el alma quiere libertad. El alma quiere verdad. El alma quiere expansión. Y para expandirte, a veces tienes que atravesar el fuego. El fuego del desapego. El fuego del duelo. El fuego de soltar lo que ya no vibra contigo, aunque te haya acompañado por años. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar,
no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia dentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Y ahí, en medio de ese proceso, descubres algo. Que el dolor también puede ser medicina. Que el vacío también puede ser inicio. Que el silencio también puede ser una voz que te guía. Ya no estás aquí para seguir el guión. Estás aquí para escribir uno nuevo. Uno donde tú eres el creador. Donde no dependes de la validación externa para sentirte suficiente. Donde eliges tu energía antes que tu estrategia. Donde confías en que lo que es para ti no necesita lucha, solo alineación. Y esa alineación empieza dentro de ti. No es algo que te dan. Es algo que recuerdas. Tú ya sabes quién eres. Debajo de las capas, debajo del miedo, debajo del ruido, hay una voz clara, firme y amorosa. Esa voz es tu esencia. Esa voz es tu verdadero norte. El mundo te ha enseñado a mirar hacia afuera. Pero ahora aprendes a mirar hacia adentro. A sentir tu energía. A observar tus pensamientos sin juzgarlos. A permitirte estar contigo sin escapar. Y ahí sucede la magia. Cuando entras en coherencia contigo, el universo responde. No porque tú lo fuerces, sino porque ahora estás alineado con la fuente. Y desde ahí, desde ese nuevo estado del ser, las puertas se abren. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. No por casualidad, sino por resonancia. Tú eres un campo electromagnético que se expande o se contrae según cómo piensas, sientes y decides. Y en este momento, tienes la capacidad de transformarlo todo. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Desde la intención. Desde el amor. Este es tu renacer. No hacia una nueva versión de ti, sino hacia tu versión real. La que siempre estuvo esperando que te atrevas a volver a casa. A tu centro. A tu esencia. Así que respira. No estás perdido. Estás despertando. Y eso, aunque duela, es el regalo más grande que puedes darte. No temas soltar. Lo que se va no te pertenece. Lo que llega está hecho de tu nueva frecuencia. Eres luz recordando su brillo. Eres conciencia despertando en medio del ruido. Eres la prueba viviente de que el cambio profundo es posible. Y ya ha comenzado. A menudo sientes que cargas con un peso que nadie más puede ver. No es un peso físico, sino emocional y mental. Es esa sensación de que cada paso que das debe ser perfecto, que no puedes fallar, que no tienes derecho a equivocarte. Es como si llevaras el mundo entero sobre tus hombros, y cada pequeña decisión se convirtiera en una prueba de tu valor. La presión te aprieta el pecho, la ansiedad te quita el aliento, y la voz interna te recuerda una y otra vez que no eres suficiente. Pero, ¿y si te dijera que ese peso no es real? Que ese peso es una construcción de tu mente, una historia repetida tantas veces que se ha vuelto verdad para ti, aunque no lo sea. Es la voz del miedo, que te susurra que la vida es peligrosa, que no puedes confiar, que debes protegerte a toda costa. Y esa voz, aunque parezca fuerte, no tiene la última palabra. El miedo tiene un poder enorme porque enfoca toda tu atención en lo que no quieres. Y según el Dr. Joe Dispenza, lo que más enfocas, lo creas. Cuando vives desde el miedo, generas realidades de carencia, dolor y limitación. El miedo te desconecta de tu esencia creativa y te sumerge en un ciclo repetitivo donde tu energía se contrae. Así, aunque parezca que estás haciendo mucho,
en realidad estás estancado, sin avanzar hacia lo que realmente deseas. Sin embargo, el miedo también es una señal. Una señal de que algo dentro de ti quiere cambiar, quiere ser escuchado, quiere ser liberado. Ese mismo miedo puede ser la puerta hacia una nueva forma de vivir. Despertar significa darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus historias. Eres la conciencia que los observa. Y desde esa posición, puedes elegir no seguir el patrón que la mente ha creado. Cuando empiezas a observarte sin juzgarte, sin pelear contra lo que sientes, comienzas a crear un espacio interior de calma y presencia. Ese espacio es donde está la verdadera libertad. No se trata de negar tus emociones, sino de permitirte sentirlas plenamente sin que ellas te controlen. Dejas de ser víctima de tus estados internos y te conviertes en su testigo, en su maestro. Una vez que has creado ese espacio, puedes empezar a dirigir tu energía con intención. No para controlar el mundo externo, sino para cambiar tu mundo interno. Porque cuando cambias por dentro, tu realidad exterior comienza a reflejar ese cambio. La intención es una fuerza poderosa que, cuando se combina con la emoción elevada y la atención focalizada, transforma tu campo energético. Es como encender una luz en la oscuridad que comienza a iluminar caminos antes invisibles. No tienes que esperar a que todo sea perfecto para empezar. Puedes comenzar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Cada pequeño paso con intención consciente es un acto de creación. La vida no es una cuerda floja donde cada paso es una posible caída. La vida es un río que fluye, y tú puedes aprender a navegar con suavidad. Soltar el control no significa rendirse ni ser pasivo. Significa confiar en el proceso, en la inteligencia que sostiene todo. Cuando sueltas, te permites recibir, te abres a nuevas posibilidades y dejas que la vida te sorprenda. Confías en que, aunque no veas el camino completo, cada paso tiene un propósito. Esta confianza se cultiva desde la experiencia de que nada es tan definitivo como parece. Que la realidad es moldeable y que tú eres CEO creador de tu existencia. En medio de toda esta transformación, hay un retorno a ti mismo. A ese lugar profundo y silencioso donde habita tu esencia. Donde no hay juicios, ni miedos, ni expectativas. Solo la pura conciencia, la presencia luminosa que eres en tu raíz. Desde ahí, la vida se vive con ligereza. Cada experiencia se integra como parte de un gran aprendizaje. Cada momento se convierte en oportunidad para expandirte y para amarte más. Recuerda, no estás solo en este camino. Todo el universo conspira a tu favor cuando decides alinearte con tu verdad. Te estás exigiendo como si tu valor dependiera de hacerlo todo perfecto. Cada error lo ves como una sentencia. Cada pausa, como una amenaza. Y así, poco a poco, vas perdiendo la alegría de simplemente estar vivo. Te levantas cada día cargando un ideal imposible, una versión de ti que no falla, que no duda, que siempre acierta. Y eso te drena. No es la vida lo que pesa, es la expectativa que has puesto sobre ti. Te aterra perder el control. Te aterra que algo se salga del guión. Pero la vida real no tiene guión. Tiene momentos. Tiene lecciones. Tiene sorpresas. Y todo eso es parte del plan, aunque a veces duela, aunque no lo entiendas al principio. Como dice el Dr. Joe Dispenza, la única forma de cambiar tu realidad es cambiando tu estado del ser. No puedes seguir pensando igual, sintiendo igual y esperar que todo a tu alrededor cambie. Es desde dentro que empieza la transformación. Cuando sueltas el perfeccionismo, la vida te empieza a respirar distinto.
Cuando dejas de exigirte tanto, empieza a abrirse espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para ti. No viniste aquí a caminar sobre fuego todo el tiempo. Viniste a experimentar, a crear, a aprender desde el amor. Y eso solo sucede cuando eliges soltar el miedo y volver a tu centro. A veces sientes que todo depende de ti, que si tú no lo haces perfecto, todo se desmorona. Cargas con responsabilidades, expectativas, miedos y promesas no cumplidas. Y sin darte cuenta, vas viviendo como si estuvieras en una guerra constante con la vida. Cada conversación, cada mirada, cada elección, se vuelve una prueba. Una evaluación invisible que determina si eres suficiente, si lo estás haciendo bien, si estás avanzando como deberías. Pero ese deberías no es real. Es una construcción de tu mente, alimentada por años de condicionamiento, por voces del pasado que aún viven en tu interior. Y entonces te das cuenta, no estás agotado por la vida. Estás agotado por tu forma de pensarla. No es el camino lo que te pesa. Es la historia que te estás contando mientras lo recorres. Una historia donde siempre estás a punto de fallar. Donde nada es suficiente. Donde la presión nunca cesa. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no puedes crear una nueva realidad desde el mismo estado de conciencia que creó la antigua. Y ese estado, muchas veces, está sostenido por el miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser amado. Miedo a no tener control. Pero el miedo no es una brújula confiable. El miedo te encierra, te encoge, te desconecta. Y cuando vives desconectado de ti, de tu verdad, de tu poder creativo, todo parece cuesta arriba. Empiezas a sobrevivir en lugar de vivir. A cumplir en lugar de disfrutar. A controlar en lugar de confiar. Pero todo puede cambiar en un instante. El instante en que decides mirar hacia adentro y no hacia afuera. El momento en que comprendes que la vida no es un examen. Que estás aquí para experimentar, para expandirte, para evolucionar a través de cada error y cada acierto. Cuando te das cuenta de que esta realidad es una proyección de tu estado interior, todo se reconfigura. No se trata de que las cosas afuera cambien mágicamente. Se trata de que tú cambias por dentro y, al hacerlo, todo empieza a responderte de otra manera. Dejas de pelear con la incertidumbre. Dejas de temerle al futuro. Dejas de buscar aprobación en los ojos de los demás. Y comienzas a vivir desde tu centro. Desde tu verdad. La paz no está al final del camino. Está en cómo caminas. La abundancia no está afuera. Está en cómo vibras. La libertad no está en tener todo bajo control. Está en soltar el control y confiar en que el universo te sostiene. Tú no viniste a demostrar nada. Viniste a recordar quién eres. Viniste a despertar. Y en ese despertar, comienzas a jugar el juego de la vida con ligereza, con gozo, con propósito. Porque ahora sabes que nada está en tu contra. Todo está ocurriendo para ti. Cada desafío es una oportunidad. Cada caída, una iniciación. Cada final, una puerta. La vida no es una cuerda floja. La vida es un río, y tú puedes dejar de nadar contra la corriente. Puedes rendirte, no desde la derrota, sino desde la confianza. Porque rendirte no es renunciar. Es aceptar el momento presente como la plataforma para crear lo que sigue. Y en ese estado, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu mundo cambia contigo. Ese es el verdadero trabajo. Esa es la verdadera transformación.
Hay momentos en los que simplemente te detienes. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir como antes. Es como si tu alma, cansada de sobrevivir en piloto automático, dijera basta. Basta de exigirte tanto. Basta de intentar encajar en lugares que no te nutren. Basta de ignorarte mientras intentas ser lo que los demás esperan. Has estado caminando durante años sobre una cuerda invisible, tratando de mantener el equilibrio entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre lo que eres y lo que el mundo espera que seas. Y ese esfuerzo constante te ha drenado. No del todo, pero sí lo suficiente como para que hoy te preguntes: ¿es este realmente el camino? Tu mente se ha acostumbrado a proyectar futuros catastróficos, a imaginar escenarios donde todo sale mal, donde fallas, donde no llegas. Y entonces vives reaccionando, anticipando el golpe, tratando de evitar que el dolor te alcance. Pero el dolor no está fuera. Está adentro. Y no es producto de lo que te falta, sino de lo que no te estás permitiendo ver. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no podemos crear una nueva realidad desde el mismo estado emocional que nos mantuvo atrapados en la antigua. Y esa emoción dominante, esa que se ha vuelto familiar como una vieja amiga que ya no quieres pero no sabes cómo soltar, es el miedo. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a perderlo todo si te atreves a cambiar. Pero ¿y si te dijera que nada se pierde cuando eliges tu verdad? ¿Y si el salto que tanto temes no es al vacío, sino a tu propia libertad? ¿Y si no viniste a sobrevivir este mundo, sino a reescribirlo desde dentro? Esta vida no es una prueba. Es un campo de entrenamiento para recordar tu poder. Y cada experiencia, incluso las más difíciles, te han estado preparando para este momento, para este despertar, para esta expansión. Sí, has cometido errores. Sí, has sentido miedo. Sí, hay días en que te cuesta ver la salida. Pero aquí estás, respirando, presente, consciente. Y eso ya lo cambia todo. Porque el presente es el único lugar donde puedes cambiar tu destino. No desde la lucha, no desde el control, sino desde una rendición consciente, una apertura honesta a lo que realmente eres, energía creadora, conciencia pura manifestándose a sí misma en una experiencia humana. Tu mente quiere respuestas, pero tu alma solo quiere verdad. Y la verdad es que no necesitas hacerlo todo bien para ser merecedor. No necesitas tenerlo todo resuelto para avanzar. No necesitas estar completamente sanado para empezar a vivir desde el amor. La transformación comienza cuando dejas de escapar. Cuando miras de frente lo que has evitado por tanto tiempo. Cuando te abrazas incluso en tu versión más rota. Porque es ahí, justo ahí, donde el alma florece. No en la perfección, sino en la autenticidad. Dejar de controlar no es debilidad. Es sabiduría. Es reconocer que hay una inteligencia más grande en movimiento. Una fuerza que no te exige sacrificio, sino presencia. Que no te pide perfección, sino entrega. Que no te juzga por tus errores, sino que te guía con paciencia a través de ellos. Y en esa rendición, en ese soltar, tu energía cambia. Tu campo se expande. Y todo en tu realidad comienza a reordenarse en función de esa nueva frecuencia. Lo que antes parecía imposible, ahora empieza a fluir. Lo que antes dolía, ahora se transforma en comprensión. Lo que antes pesaba, ahora se convierte en impulso.
Ya no necesitas seguir viviendo desde la urgencia, desde el tengo que, desde el miedo a no llegar. Puedes vivir desde la calma, desde el gozo, desde el amor profundo a cada parte de ti, incluso a las que todavía estás aprendiendo a integrar. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus errores, tú no eres tu historia, tú eres la conciencia que observa, la luz que transforma, el canal por donde se manifiesta lo divino. Y eso no puede ser tocado por el miedo. Eso es eterno. Así que vuelve a ti, vuelve a tu centro. Respira profundo. Siente el momento presente como tu única verdad. Y desde ahí, crea. Crea con intención. Crea con propósito. Crea con la certeza de que ya eres todo lo que necesitas ser. Y que lo que viene será, inevitablemente, una extensión de tu nueva vibración. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y ese cambio ya ha comenzado. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar, no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia adentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Ese es el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo en el que dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir por dentro. Un ciclo en el que dejas de reaccionar a la vida y comienzas a crearla desde un estado de presencia. Un ciclo donde el silencio ya no te asusta, sino que se convierte en tu santuario. Has vivido mucho tiempo en modo defensa, esperando lo peor, preparándote para ser herido, esperando el rechazo, la pérdida, el fracaso. Y al hacerlo, sin querer, has atraído justo eso, más razones para desconfiar. Como dice el Dr. Joe Dispenza, cuando vives desde el pasado, estás creando el mismo futuro una y otra vez. Estás proyectando viejas emociones, viejos traumas, viejos pensamientos sobre un lienzo nuevo. Y así, la vida se convierte en una repetición disfrazada de cambio. Pero no estás condenado a ese ciclo. Tú puedes interrumpirlo. Tú puedes convertirte en el observador de tus pensamientos. Puedes elegir una nueva vibración. Puedes dejar de reaccionar desde la herida y empezar a responder desde la conciencia. Eso requiere coraje. Porque implica mirar donde no querías mirar. Implica reconocer que has estado dormido, no por ignorancia, sino por protección. Dormido para no sentir. Dormido para no recordar. Dormido porque dolía demasiado ver con claridad. Pero el alma siempre espera. La conciencia nunca se apaga. Y en el momento perfecto, empieza a despertar. Al principio, el despertar puede sentirse como caos. Tus antiguas certezas se caen. Tus relaciones cambian. Tu forma de trabajar, de vivir, de hablar, todo empieza a reconfigurarse. Y sientes miedo, porque el ego se aferra a lo conocido, incluso si eso conocido te daña. Pero el alma quiere libertad. El alma quiere verdad. El alma quiere expansión. Y para expandirte, a veces tienes que atravesar el fuego. El fuego del desapego.
El fuego del duelo. El fuego de soltar lo que ya no vibra contigo, aunque te haya acompañado por años. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar, no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia adentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Y ahí, en medio de ese proceso, descubres algo. Que el dolor también puede ser medicina. Que el vacío también puede ser inicio. Que el silencio también puede ser una voz que te guía. Ya no estás aquí para seguir el guión. Estás aquí para escribir uno nuevo. Uno donde tú eres el creador. Donde no dependes de la validación externa para sentirte suficiente. Donde eliges tu energía antes que tu estrategia. Donde confías en que lo que es para ti no necesita lucha, solo alineación. Y esa alineación empieza dentro de ti. No es algo que te dan. Es algo que recuerdas. Tú ya sabes quién eres. Debajo de las capas, debajo del miedo, debajo del ruido, hay una voz clara, firme y amorosa. Esa voz es tu esencia. Esa voz es tu verdadero norte. El mundo te ha enseñado a mirar hacia afuera. Pero ahora aprendes a mirar hacia adentro. A sentir tu energía. A observar tus pensamientos sin juzgarlos. A permitirte estar contigo sin escapar. Y ahí sucede la magia. Cuando entras en coherencia contigo, el universo responde. No porque tú lo fuerces, sino porque ahora estás alineado con la fuente. Y desde ahí, desde ese nuevo estado del ser, las puertas se abren. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. No por casualidad, sino por resonancia. Tú eres un campo electromagnético que se expande o se contrae según cómo piensas, sientes y decides. Y en este momento, tienes la capacidad de transformarlo todo. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Desde la intención. Desde el amor. Este es tu renacer. No hacia una nueva versión de ti, sino hacia tu versión real. La que siempre estuvo esperando que te atrevas a volver a casa. A tu centro. A tu esencia. Así que respira. No estás perdido. Estás despertando. Y eso, aunque duela, es el regalo más grande que puedes darte. No temas soltar. Lo que se va no te pertenece. Lo que llega está hecho de tu nueva frecuencia. Eres luz recordando su brillo. Eres conciencia despertando en medio del ruido. Eres la prueba viviente de que el cambio profundo es posible. Y ya ha comenzado. A menudo sientes que cargas con un peso que nadie más puede ver. No es un peso físico, sino emocional y mental. Es esa sensación de que cada paso que das debe ser perfecto, que no puedes fallar, que no tienes derecho a equivocarte. Es como si llevaras el mundo entero sobre tus hombros, y cada pequeña decisión se convirtiera en una prueba de tu valor. La presión te aprieta el pecho, la ansiedad te quita el aliento, y la voz interna te recuerda una y otra vez que no eres suficiente. Pero, ¿y si te dijera que ese peso no es real? Que ese peso es una construcción de tu mente,
una historia repetida tantas veces que se ha vuelto verdad para ti, aunque no lo sea. Es la voz del miedo, que te susurra que la vida es peligrosa, que no puedes confiar, que debes protegerte a toda costa. Y esa voz, aunque parezca fuerte, no tiene la última palabra. El miedo tiene un poder enorme porque enfoca toda tu atención en lo que no quieres. Y según el Dr. Joe Dispenza, lo que más enfocas, lo creas. Cuando vives desde el miedo, generas realidades de carencia, dolor y limitación. El miedo te desconecta de tu esencia creativa y te sumerge en un ciclo repetitivo donde tu energía se contrae. Así, aunque parezca que estás haciendo mucho, en realidad estás estancado, sin avanzar hacia lo que realmente deseas. Sin embargo, el miedo también es una señal. Una señal de que algo dentro de ti quiere cambiar, quiere ser escuchado, quiere ser liberado. Ese mismo miedo puede ser la puerta hacia una nueva forma de vivir. Despertar significa darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus historias. Eres la conciencia que los observa. Y desde esa posición, puedes elegir no seguir el patrón que la mente ha creado. Cuando empiezas a observarte sin juzgarte, sin pelear contra lo que sientes, comienzas a crear un espacio interior de calma y presencia. Ese espacio es donde está la verdadera libertad. No se trata de negar tus emociones, sino de permitirte sentirlas plenamente sin que ellas te controlen. Dejas de ser víctima de tus estados internos y te conviertes en su testigo, en su maestro. Una vez que has creado ese espacio, puedes empezar a dirigir tu energía con intención. No para controlar el mundo externo, sino para cambiar tu mundo interno. Porque cuando cambias por dentro, tu realidad exterior comienza a reflejar ese cambio. La intención es una fuerza poderosa que, cuando se combina con la emoción elevada y la atención focalizada, transforma tu campo energético. Es como encender una luz en la oscuridad que comienza a iluminar caminos antes invisibles. No tienes que esperar a que todo sea perfecto para empezar. Puedes comenzar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Cada pequeño paso con intención consciente es un acto de creación. La vida no es una cuerda floja donde cada paso es una posible caída. La vida es un río que fluye, y tú puedes aprender a navegar con suavidad. Soltar el control no significa rendirse ni ser pasivo. Significa confiar en el proceso, en la inteligencia que sostiene todo. Cuando sueltas, te permites recibir, te abres a nuevas posibilidades y dejas que la vida te sorprenda. Confías en que, aunque no veas el camino completo, cada paso tiene un propósito. Esta confianza se cultiva desde la experiencia de que nada es tan definitivo como parece. Que la realidad es moldeable y que tú eres CEO creador de tu existencia. En medio de toda esta transformación, hay un retorno a ti mismo. A ese lugar profundo y silencioso donde habita tu esencia. Donde no hay juicios, ni miedos, ni expectativas. Solo la pura conciencia, la presencia luminosa que eres en tu raíz. Desde ahí, la vida se vive con ligereza. Cada experiencia se integra como parte de un gran aprendizaje. Cada momento se convierte en oportunidad para expandirte y para amarte más. Recuerda, no estás solo en este camino. Todo el universo conspira a tu favor cuando decides alinearte con tu verdad. Te estás exigiendo como si tu valor dependiera de hacerlo todo perfecto. Cada error lo ves como una sentencia. Cada pausa, como una amenaza. Y así, poco a poco, vas perdiendo la alegría de simplemente estar vivo. Te levantas cada día cargando un ideal imposible, una versión de ti que no falla, que no duda, que siempre acierta. Y eso te drena.
No es la vida lo que pesa, es la expectativa que has puesto sobre ti. Te aterra perder el control. Te aterra que algo se salga del guión. Pero la vida real no tiene guión. Tiene momentos. Tiene lecciones. Tiene sorpresas. Y todo eso es parte del plan, aunque a veces duela, aunque no lo entiendas al principio. Como dice el Dr. Joe Dispenza, la única forma de cambiar tu realidad es cambiando tu estado del ser. No puedes seguir pensando igual, sintiendo igual y esperar que todo a tu alrededor cambie. Es desde dentro que empieza la transformación. Cuando sueltas el perfeccionismo, la vida te empieza a respirar distinto. Cuando dejas de exigirte tanto, empieza a abrirse espacio para lo nuevo, para lo auténtico. Para ti. No viniste aquí a caminar sobre fuego todo el tiempo. Viniste a experimentar, a crear, a aprender desde el amor. Y eso solo sucede cuando eliges soltar el miedo y volver a tu centro. A veces sientes que todo depende de ti. Que si tú no lo haces perfecto, todo se desmorona. Cargas con responsabilidades, expectativas, miedos y promesas no cumplidas. Y sin darte cuenta, vas viviendo como si estuvieras en una guerra constante con la vida. Cada conversación, cada mirada, cada elección, se vuelve una prueba. Una evaluación invisible que determina si eres suficiente, si lo estás haciendo bien, si estás avanzando como deberías. Pero ese deberías no es real. Es una construcción de tu mente, alimentada por años de condicionamiento, por voces del pasado que aún viven en tu interior. Y entonces te das cuenta, no estás agotado por la vida. Estás agotado por tu forma de pensarla. No es el camino lo que te pesa. Es la historia que te estás contando mientras lo recorres. Una historia donde siempre estás a punto de fallar. Donde nada es suficiente. Donde la presión nunca cesa. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no puedes crear una nueva realidad desde el mismo estado de conciencia que creó la antigua. Y ese estado, muchas veces, está sostenido por el miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser amado. Miedo a no tener control. Pero el miedo no es una brújula confiable. El miedo te encierra, te encoge, te desconecta. Y cuando vives desconectado de ti, de tu verdad, de tu poder creativo, todo parece cuesta arriba. Empiezas a sobrevivir en lugar de vivir. A cumplir en lugar de disfrutar. A controlar en lugar de confiar. Pero todo puede cambiar en un instante. El instante en que decides mirar hacia adentro y no hacia afuera. El momento en que comprendes que la vida no es un examen. Que estás aquí para experimentar, para expandirte, para evolucionar a través de cada error y cada acierto. Cuando te das cuenta de que esta realidad es una proyección de tu estado interior, todo se reconfigura. No se trata de que las cosas afuera cambien mágicamente. Se trata de que tú cambias por dentro y, al hacerlo, todo empieza a responderte de otra manera. Dejas de pelear con la incertidumbre. Dejas de temerle al futuro. Dejas de buscar aprobación en los ojos de los demás. Y comienzas a vivir desde tu centro. Desde tu verdad. La paz no está al final del camino. Está en cómo caminas. La abundancia no está afuera. Está en cómo vibras. La libertad no está en tener todo bajo control. Está en soltar el control y confiar en que el universo te sostiene. Tú no viniste a demostrar nada. Viniste a recordar quién eres. Viniste a despertar. Y en ese despertar, comienzas a jugar el juego de la vida con ligereza, con gozo, con propósito.
Porque ahora sabes que nada está en tu contra. Todo está ocurriendo para ti. Cada desafío es una oportunidad. Cada caída, una iniciación. Cada final, una puerta. La vida no es una cuerda floja. La vida es un río, y tú puedes dejar de nadar contra la corriente. Puedes rendirte, no desde la derrota, sino desde la confianza. Porque rendirte no es renunciar. Es aceptar el momento presente como la plataforma para crear lo que sigue. Y en ese estado, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu mundo cambia contigo. Ese es el verdadero trabajo. Esa es la verdadera transformación. Hay momentos en los que simplemente te detienes. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir como antes. Es como si tu alma, cansada de sobrevivir en piloto automático, dijera basta. Basta de exigirte tanto. Basta de intentar encajar en lugares que no te nutren. Basta de ignorarte mientras intentas ser lo que los demás esperan. Has estado caminando durante años sobre una cuerda invisible, tratando de mantener el equilibrio entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre lo que eres y lo que el mundo espera que seas. Y ese esfuerzo constante te ha drenado. No del todo, pero sí lo suficiente como para que hoy te preguntes, ¿es este realmente el camino? Tu mente se ha acostumbrado a proyectar futuros catastróficos, a imaginar escenarios donde todo sale mal, donde fallas, donde no llegas. Y entonces vives reaccionando, anticipando el golpe, tratando de evitar que el dolor te alcance. Pero el dolor no está fuera. Está adentro. Y no es producto de lo que te falta, sino de lo que no te estás permitiendo ver. Como dice el Dr. Joe Dispenza, no podemos crear una nueva realidad desde el mismo estado emocional que nos mantuvo atrapados en la antigua. Y esa emoción dominante, esa que se ha vuelto familiar como una vieja amiga que ya no quieres pero no sabes cómo soltar, es el miedo. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a perderlo todo si te atreves a cambiar. Pero ¿y si te dijera que nada se pierde cuando eliges tu verdad? ¿Y si el salto que tanto temes no es al vacío, sino a tu propia libertad? ¿Y si no viniste a sobrevivir este mundo, sino a reescribirlo desde dentro? Esta vida no es una prueba. Es un campo de entrenamiento para recordar tu poder. Y cada experiencia, incluso las más difíciles, te han estado preparando para este momento. Para este despertar. Para esta expansión. Sí, has cometido errores. Sí, has sentido miedo. Sí, hay días en que te cuesta ver la salida. Pero aquí estás. Respirando. Presente. Consciente. Y eso ya lo cambia todo. Porque el presente es el único lugar donde puedes cambiar tu destino. No desde la lucha. No desde el control. Sino desde una rendición consciente, una apertura honesta a lo que realmente eres. Energía creadora. Conciencia pura manifestándose a sí misma en una experiencia humana. Tu mente quiere respuestas. Pero tu alma solo quiere verdad. Y la verdad es que no necesitas hacerlo todo bien para ser merecedor. No necesitas tenerlo todo resuelto para avanzar. No necesitas estar completamente sanado para empezar a vivir desde el amor. La transformación comienza cuando dejas de escapar. Cuando miras de frente lo que has evitado por tanto tiempo. Cuando te abrazas incluso en tu versión más rota. Porque es ahí, justo ahí, donde el alma florece. No en la perfección, sino en la autenticidad. Dejar de controlar no es debilidad.
Es sabiduría. Es reconocer que hay una inteligencia más grande en movimiento. Una fuerza que no te exige sacrificio, sino presencia. Que no te pide perfección, sino entrega. Que no te juzga por tus errores, sino que te guía con paciencia a través de ellos. Y en esa rendición, en ese soltar, tu energía cambia. Tu campo se expande. Y todo en tu realidad comienza a reordenarse en función de esa nueva frecuencia. Lo que antes parecía imposible, ahora empieza a fluir. Lo que antes dolía, ahora se transforma en comprensión. Lo que antes pesaba, ahora se convierte en impulso. Ya no necesitas seguir viviendo desde la urgencia. Desde el tengo que. Desde el miedo a no llegar. Puedes vivir desde la calma. Desde el gozo. Desde el amor profundo a cada parte de ti, incluso a las que todavía estás aprendiendo a integrar. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus errores. Tú no eres tu historia. Tú eres la conciencia que observa. La luz que transforma. El canal por donde se manifiesta lo divino. Y eso no puede ser tocado por el miedo. Eso es eterno. Así que vuelve a ti. Vuelve a tu centro. Respira profundo. Siente el momento presente como tu única verdad. Y desde ahí, crea. Crea con intención. Crea con propósito. Crea con la certeza de que ya eres todo lo que necesitas ser. Y que lo que viene será, inevitablemente, una extensión de tu nueva vibración. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y ese cambio ya ha comenzado. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar, no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia adentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Ese es el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo en el que dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir por dentro. Un ciclo en el que dejas de reaccionar a la vida y comienzas a crearla desde un estado de presencia. Un ciclo donde el silencio ya no te asusta, sino que se convierte en tu santuario. Has vivido mucho tiempo en modo defensa, esperando lo peor, preparándote para ser herido, esperando el rechazo, la pérdida, el fracaso, y al hacerlo, sin querer, has atraído justo eso, más razones para desconfiar. Como dice el Dr. Joe Dispenza, cuando vives desde el pasado, estás creando el mismo futuro una y otra vez. Estás proyectando viejas emociones, viejos traumas, viejos pensamientos sobre un lienzo nuevo. Y así, la vida se convierte en una repetición disfrazada de cambio. Pero no estás condenado a ese ciclo. Tú puedes interrumpirlo. Tú puedes convertirte en el observador de tus pensamientos. Puedes elegir una nueva vibración. Puedes dejar de reaccionar desde la herida y empezar a responder desde la conciencia. Eso requiere coraje, porque implica mirar donde no querías mirar. Implica reconocer que has estado dormido, no por ignorancia, sino por protección. Dormido para no sentir. Dormido para no recordar.
dormido porque dolía demasiado ver con claridad. Pero el alma siempre espera. La conciencia nunca se apaga. Y en el momento perfecto, empieza a despertar. Al principio, el despertar puede sentirse como caos. Tus antiguas certezas se caen. Tus relaciones cambian. Tu forma de trabajar, de vivir, de hablar, todo empieza a reconfigurarse. Y sientes miedo, porque el ego se aferra a lo conocido, incluso si eso conocido te daña. Pero el alma quiere libertad. El alma quiere verdad. El alma quiere expansión. Y para expandirte, a veces tienes que atravesar el fuego. El fuego del desapego. El fuego del duelo. El fuego de soltar lo que ya no vibra contigo, aunque te haya acompañado por años. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti empieza a hacer preguntas distintas. Ya no buscas solamente tener éxito, ya no deseas solo cumplir metas externas. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo tiene sentido. Si estás en paz con lo que eres. Si tu vida es realmente tuya, o una acumulación de expectativas que nunca cuestionaste. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que considerabas normal en realidad es una forma sutil de desconexión. Que estar ocupado todo el tiempo, que vivir corriendo, que sentirte ansioso al despertar, no son condiciones naturales. Y comienzas, poco a poco, a mirar hacia adentro. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Y ahí, en medio de ese proceso, descubres algo. Que el dolor también puede ser medicina. Que el vacío también puede ser inicio. Que el silencio también puede ser una voz que te guía. Ya no estás aquí para seguir el guión. Estás aquí para escribir uno nuevo. Uno donde tú eres el creador. Donde no dependes de la validación externa para sentirte suficiente. Donde eliges tu energía antes que tu estrategia. Donde confías en que lo que es para ti no necesita lucha, solo alineación. Y esa alineación empieza dentro de ti. No es algo que te dan. Es algo que recuerdas. Tú ya sabes quién eres. Debajo de las capas, debajo del miedo, debajo del ruido, hay una voz clara, firme y amorosa. Esa voz es tu esencia. Esa voz es tu verdadero norte. El mundo te ha enseñado a mirar hacia afuera. Pero ahora aprendes a mirar hacia adentro. A sentir tu energía. A observar tus pensamientos sin juzgarlos. A permitirte estar contigo sin escapar. Y ahí sucede la magia. Cuando entras en coherencia contigo, el universo responde. No porque tú lo fuerces, sino porque ahora estás alineado con la fuente. Y desde ahí, desde ese nuevo estado del ser, las puertas se abren. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. No por casualidad, sino por resonancia. Tú eres un campo electromagnético que se expande o se contrae según cómo piensas, sientes y decides. Y en este momento, tienes la capacidad de transformarlo todo. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Desde la intención. Desde el amor. Este es tu renacer. No hacia una nueva versión de ti, sino hacia tu versión real. La que siempre estuvo esperando que te atrevas a volver a casa. A tu centro. A tu esencia. Así que respira. No estás perdido. Estás despertando. Y eso, aunque duela, es el regalo más grande que puedes darte. No temas soltar. Lo que se va no te pertenece. Lo que llega está hecho de tu nueva frecuencia. Eres luz recordando su brillo.
Eres conciencia despertando en medio del ruido. Eres la prueba viviente de que el cambio profundo es posible. Y ya ha comenzado. A menudo sientes que cargas con un peso que nadie más puede ver. No es un peso físico, sino emocional y mental. Es esa sensación de que cada paso que das debe ser perfecto, que no puedes fallar, que no tienes derecho a equivocarte. Es como si llevaras el mundo entero sobre tus hombros, y cada pequeña decisión se convirtiera en una prueba de tu valor. La presión te aprieta el pecho, la ansiedad te quita el aliento, y la voz interna te recuerda una y otra vez que no eres suficiente. Pero, ¿y si te dijera que ese peso no es real? Que ese peso es una construcción de tu mente, una historia repetida tantas veces que se ha vuelto verdad para ti, aunque no lo sea. Es la voz del miedo, que te susurra que la vida es peligrosa, que no puedes confiar, que debes protegerte a toda costa. Y esa voz, aunque parezca fuerte, no tiene la última palabra. El miedo tiene un poder enorme porque enfoca toda tu atención en lo que no quieres. Y según el Dr. Joe Dispenza, lo que más enfocas, lo creas. Cuando vives desde el miedo, generas realidades de carencia, dolor y limitación. El miedo te desconecta de tu esencia creativa y te sumerge en un ciclo repetitivo donde tu energía se contrae. Así, aunque parezca que estás haciendo mucho, en realidad estás estancado, sin avanzar hacia lo que realmente deseas. Sin embargo, el miedo también es una señal. Una señal de que algo dentro de ti quiere cambiar, quiere ser escuchado, quiere ser liberado. Ese mismo miedo puede ser la puerta hacia una nueva forma de vivir. Despertar significa darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus historias. Eres la conciencia que los observa. Y desde esa posición, puedes elegir no seguir el patrón que la mente ha creado. Cuando empiezas a observarte sin juzgarte, sin pelear contra lo que sientes, comienzas a crear un espacio interior de calma y presencia. Ese espacio es donde está la verdadera libertad. No se trata de negar tus emociones, sino de permitirte sentirlas plenamente sin que ellas te controlen. Dejas de ser víctima de tus estados internos y te conviertes en su testigo, en su maestro. Una vez que has creado ese espacio, puedes empezar a dirigir tu energía con intención. No para controlar el mundo externo, sino para cambiar tu mundo interno. Porque cuando cambias por dentro, tu realidad exterior comienza a reflejar ese cambio. La intención es una fuerza poderosa que, cuando se combina con la emoción elevada y la atención focalizada, transforma tu campo energético. Es como encender una luz en la oscuridad que comienza a iluminar caminos antes invisibles. No tienes que esperar a que todo sea perfecto para empezar. Puedes comenzar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Cada pequeño paso con intención consciente es un acto de creación. La vida no es una cuerda floja donde cada paso es una posible caída. La vida es un río que fluye, y tú puedes aprender a navegar con suavidad. Soltar el control no significa rendirse ni ser pasivo. Significa confiar en el proceso, en la inteligencia que sostiene todo. Cuando sueltas, te permites recibir, te abres a nuevas posibilidades y dejas que la vida te sorprenda. Confías en que, aunque no veas el camino completo, cada paso tiene un propósito. Esta confianza se cultiva desde la experiencia de que nada es tan definitivo como parece. Que la realidad es moldeable y que tú eres CEO creador de tu existencia. En medio de toda esta transformación, hay un retorno a ti mismo. A ese lugar profundo y silencioso donde habita tu esencia. Donde no hay juicios, ni miedos, ni expectativas. Solo la pura conciencia, la presencia luminosa que eres en tu raíz.
Desde ahí, la vida se vive con ligereza. Cada experiencia se integra como parte de un gran aprendizaje. Cada momento se convierte en oportunidad para expandirte y para amarte más. Recuerda, no estás solo en este camino. Todo el universo conspira a tu favor cuando decides alinearte con tu verdad.